Recibe un caluroso saludo. Sean bienvenidos a este discipulado y pido a Dios que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí contento porque podemos continuar esta enseñanza tan edificante, tan hermosa como es la del libro de los jueces. Bien, ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior vamos a preparar la tierra, el corazón con ese canto. Padre, gracias te doy por tu amor, tu misericordia. Padre mío, háblanos, te lo pido. Pero también te ruego, Señor, que aquel que está atravesando alguna situación adversa, sé propicio, Padre, te lo pido, sé propicio. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Adoremos. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Reina se encarnó como forma de un hombre, por amor,
príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo es por tu gracia, estoy de pie, que estoy de pie, que estoy de pie. Y solo por tu gracia, que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Aquel que se hizo carne, aquel que se volvió admirable consejero, aquel a quien le debemos todo por cuanto fue obediente en la cruz. Padre mío, que podamos ser obedientes para que tu palabra se convierta en nosotros un baluarte, un estandarte, una guianza, una puerta. Qué lindo un canto así. Pues hoy continuaremos nada menos que este tema tan interesante que es acerca del libro de los jueces. La semana pasada dio una introducción diciendo que el libro de jueces es una figura de el liderazgo de la iglesia y más aún de la iglesia de los últimos días, porque son los jueces los que anteceden al libro de Ruth. Y Ruth es la figura de aquella iglesia que se casa con Booz, que es figura de Jesucristo, para que después antecedan y esperen en Primera de Samuel al rey que viene a reinar, cuando Cristo venga a reinar. Por eso es que los jueces nos abren la mente, nos abren el entendimiento para saber cómo es que debemos de accionar, cómo debemos de caminar, actuar conforme al corazón de estos jueces o libertadores, que así es como le llamaron a estos jueces, diferentes jueces que empezamos viendo la semana pasada. Usted dirá, y usted, pastor, ¿por qué me dice que los jueces van a estar o tienen que ser levantados en estos últimos tiempos? ¿Cómo es el liderazgo? Bien, porque la misma escritura lo menciona. Entonces, si me acompañas en Isaías capítulo 1, verso 26, dice de esta manera: entonces restauraré tus jueces como al principio
y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces tú dirás, sí, pero esto se lo dijeron a Isaías y ellos restauraron los jueces y no los restauraron. Desde Isaías ellos comenzaron en una diáspora prácticamente de cautiverio. Llegó pues Babilonia, posteriormente se volvieron a agrupar en Judá y volvieron a estar cautivos bajo el gobierno romano y posteriormente fueron dispersos. Y hasta pues ahora en 1948 se volvieron a reunir, pero no han vuelto a establecer llamémosle así, un liderazgo de consejería como al principio. Y Dios lo va a restaurar, dice. Pero la forma que yo puedo ver es que Él lo va a restaurar por medio también de la iglesia. Y la iglesia va a establecer pues la guianza para que puedan todos ser guiados como ovejas que son gobernadas por un buen pastor, ¿verdad? Bien, entonces, de esta manera uno se pregunta, y ellos, ¿por qué es que tuvieron reyes posteriormente? Y según lo que podemos ver en la Escritura, el anhelo del Padre es que ellos fueran gobernados todo el tiempo por ese tipo de liderazgo que Él los acompañaba, llamado jueces o libertadores. Y no por un rey. ¿Por qué? Porque el rey iba a ser Jesucristo. Cuando Él reine, como cuando Él venga a reinar en ese reinado milenial. Quien de alguna manera interpretó esto del reinado, de que el rey tenía que ser Dios, pues fue Gedeón. Él lo dijo, esto lo vamos a ver hoy también, pero dice en Jueces 8:23, pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. ¿Quién dice ahí? El Señor reinará sobre vosotros. Dios mismo. Pero, entonces la pregunta es, ¿por qué volvieron a tener rey? Porque ese era el deseo del corazón del pueblo. Ellos querían imitar la forma llamémosle, de liderazgo que miraban en otros pueblos vecinos, y todos tenían reyes. Entonces dijeron, nosotros también queremos reyes. Y Dios pues prácticamente les otorgó el deseo del corazón porque ellos prácticamente ya estaban muy apartados de sus promesas, de sus creencias. Y así finaliza el último verso de los jueces. Mire cómo dice en Jueces 8, verso 25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Esto es en Jueces 21, 25, el último capítulo de los jueces. Entonces, ¿cuál era el anhelo del Padre? Que ellos pues fueran gobernados por ese juez, y Él les ofreció, Él les decía de esta manera. Cuando el Señor les levantaba, dice Jueces 2:18, les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces, siendo así, ahorita hice una introducción de la que hice la semana pasada para aquellos que quieren volver a recordar por qué la razón de los jueces. Y entonces vemos que ellos, ellos tienen jueces desde Otoniel
hasta Samuel. La semana pasada vimos los primeros 4 jueces, Otoniel, Ahod, Samgar y Débora, que utilizó a Barak como el libertador. Y hoy vamos a ver a Gedeón, muy importante, Abimelech. Abimelech no es considerado juez, es un hijo de Gedeón que él se autoproclamó. Pero es muy importante porque aquí podemos ver una antítesis, o sea, lo contrario de alguien que se autodesigna. Y encontramos pues a Tolá, a Jair. Entonces vamos a ver Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón. Y cómo es que ellos se alejan tanto de Dios que se vuelven una vergüenza de Israel hasta que llega Samuel, ¿verdad? Y con Samuel pues termina prácticamente el liderazgo de los jueces. Y hay que aprender de todos ellos. Bueno, entonces hoy vamos a agarrar esta secuencia de Gedeón, Abimelech, Tolá y Jair, que de alguna manera están agrupados también. Recordemos que Dios siempre les mandaba un libertador o un juez cuando estaban ellos afligidos. Así como Moisés se convirtió en un libertador cuando el pueblo estaba afligido y ellos clamaron. Bien, nuevamente, ellos viven en paz en el tiempo de Débora, y cuando pues prácticamente muere el libertador, ellos se alejan, como que rápidamente regresan a hábitos que no son agradables ante Dios. Y encontramos cómo es que aparece Gedeón. Entonces dice en Jueces capítulo 6, 1 y 2. Léalo conmigo. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. O sea, se alejan y empiezan a hacer lo malo. Lo malo es más que todo empezar a tener, otra vez volver a hábitos de creencias, de idolatría y otro tipo de ídolos. Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas, en las cavernas y en los lugares fortificados. ¿Cuál era el objetivo del escondite? Pues era poder esconder la comida, el sustento. Los madianitas, una forma de sitiar a Israel era consumiendo, robando toda fuente de alimentación o de sustento. Y por eso dice el verso 6, así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron. Como diríamos, no cabe duda que hasta que le cae a uno el palo, uno clama. ¿Por qué tienes que clamar hasta cuando tengas el malestar, la angustia o la aflicción de algo? ¿No sería bueno continuamente, Señor, yo te quiero buscar, quiero tratar de ser lo mejor para ti? Quisiera yo, Señor, tener una vida agradable, y con eso uno puede tener la paz que el Señor nos va a guardar, nos va a proteger. Obviamente, en momentos de angustias, cuando viene la prueba, claro, tenemos que resistir la prueba. Dice el misma la Escritura, dice que nos tenemos que vestir, nos tenemos que como que tomar la armadura para poder resistir el día malo, porque el día malo viene. Ese no lo podemos evitar, pero sí lo podemos resistir. Aquí pues ellos claman, y el Señor pues ya tenía un libertador para contra Madián. Y aquí es donde aparece pues la vida de Gedeón. Gedeón es muy particular, su nombre significa guerrero o talador como de talar árboles.
Y yo lo que lo puedo asociar es como aquel guerrero que viene a cortar toda cizaña, toda planta que no fue sembrada o plantada por nuestro Dios y que empezó a echar raíces, pues es necesario quitarla desde las raíces, pero se necesita un Gedeón para arrancarla. Tú eres un Gedeón que puede hoy con esta enseñanza empezar a buscar para desarraigar y arrancar todo aquello que no plantó el Señor en tu vida. Bueno, entonces dice la historia de esta manera. En Jueces capítulo 6, 11 y 12. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra. Interesante porque vino entidad que es como una figura del Señor. Y cuando dice que estaba debajo de la encina, siempre es una muestra para decirnos, tenemos que estar cubiertos. Oye lo que te digo, tenemos que estar cubiertos. Y dice después, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Me voy a detener en este momento para explicar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas para obtener vino. ¿Qué estaba haciendo Gedeón con el trigo ahí? Pues lo estaba escondiendo. Según él, aquí en este lugar cuando vengan los ladrones y los salteadores, no lo van a robar. Y aquí tenemos una figura muy linda porque dice que el trigo es como una figura de la palabra. Entonces la escritura dice, reténla, cómprala y no la vendas. Pero lo más importante es que anhela y guárdala en tu corazón. No la escondas. La quería esconder en un lugar que ni era apropiado. ¿Pero por qué? Porque el enemigo viene, como en este caso, a robar la palabra. Viene a robar lo poco que uno tiene, que lo tiene escondido porque no lo usa. El enemigo te lo va a robar. Como las aves del campo que están con la parábola del sembrador. Esa semilla que cae junto al camino, vienen las aves, que es figura del enemigo, y vienen y se roban esa semilla. Pero cuando Dios miró a Gedeón haciendo esto, le dice, y el ángel del Señor se le apareció, dice el verso 12, y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Valiente guerrero. Yo quiero que usted se imagine. Quiero que hagamos esa imagen mental de cómo es que está ahí escondiendo el grano. Tiene mucho temor. Sabe que están con mucha pobreza, una pobreza muy fuerte. Y de repente aparece un ser ahí que le dice, hey tú, Gedeón, valiente guerrero. Imagínate el concepto que Dios tiene de nosotros a pesar de nuestra condición. Yo puedo ver hoy que el Señor le está diciendo a alguno de los que me está escuchando, tú eres un valiente guerrero. No temas, no temas. Y la respuesta de Gedeón fue inmediata, así con su valentía. Él le dice, yo, tú me estás diciendo que yo soy valiente guerrero. ¿Y dónde está nuestro valiente guerrero que se pone por el pueblo de Israel adelante? ¿Dónde está? Bueno, mire cómo lo dijo en este verso. Dicen Jueces, cuando el Señor oye la respuesta de Gedeón diciéndole, ¿y dónde está nuestro guerrero defensor? ¿Dónde está? Entonces, dice que el Señor le respondió, y el Señor lo miró y dijo, wow, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Con esa fuerza que tuviste para hablarme, con ese carácter, que no tenías pelos en las lenguas. Con esa fuerza puedes vencer a los madianitas.
¿Por qué? Dice, ¿no te he enviado yo? Y Gedeón respondió, Señor mío, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, pero ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a Madián como a un solo hombre. Entonces, mire, cuando tú oigas una promesa de Dios que te dice, yo estoy contigo, tú vas a poder salir de ese problema, tu mente va a tratar de engañarte, así como la mente de Gedeón comienza a decirle una justificación. Siempre van a haber excusas en contra de lo que Dios dice. La excusa de Gedeón era su pobreza, o la excusa fue que él era el menor. Entonces, ni su condición ni su posición determinan lo que Dios mira de ti. Oye lo que te digo, ni tu condición de cómo estés ahorita o la posición que tienes determinan lo que tú representas para Dios. Yo puedo ver a un Dios todopoderoso diciéndonos, yo estaré contigo y tú vas a derrotar a todo enemigo como a un solo hombre. Esta palabra me parece interesante, a un solo hombre, porque da a entender que su fuerza es que él con su fe va a poder agrupar a Israel como si fueran una sola unidad. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer entonces? Aquí nosotros vamos a ver pasos de qué fue lo que Gedeón hizo para poder recibir esa promesa que Dios le dio. Porque muchas veces nosotros tenemos que perseguir las promesas que Dios dice en la Escritura acerca de nosotros. Y él dice que lo primero que le hizo el bueno Señor, si es lo que tú dices de mi vida, yo lo voy a creer, pero déjame que te pueda ofrecer o presentar una ofrenda. ¡Qué lindo esto! ¿Cómo es posible esto? Poder decir, Señor, lo primero que yo te ofrezco es algo que sale de mis manos para ti. No es que usted esté pensando, ahora nos va a pedir dinero. No, no asocies la ofrenda solo con dinero. Una ofrenda puede ser, por ejemplo, un hábito, una conducta o un compromiso, tu vida misma. Poder decir, Señor, aquí te presento esto. No he podido dejarlo, no he podido soltarlo, pero quiero dejarlo en tu nombre, creyendo que tú me vas a bendecir. También una ofrenda puede ser un acto monetario, diciéndole, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, de que tú me bendigas con esto. Bueno, pero eso fue lo que hizo Abraham. Gedeón, léalo conmigo. Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Aleluya. ¿Sabe que la historia dice que Gedeón realmente caminó creyendo por fe en esa promesa que Dios le dio? Él caminó, pero para él estar convencido de que no iba a dar palos al aire, él le pidió al Señor una señal. A veces me preguntan, pastor, tuve un sueño y Dios me dijo tal cosa. Y yo mi respuesta es, le digo, mira, qué lindo y va a ser cuando recibas esa confirmación, esa respuesta. Pero lo mejor es, pide a Dios, si tienes duda, una confirmación. Siempre es bueno tener una confirmación de lo que Él nos dice o Él nos declara. ¿Por qué una confirmación? No es de que nosotros dudemos de lo que Dios dice,
Pero a veces podemos nosotros cometer, por ejemplo, yo diría, podemos tal vez aceleradamente tomar decisiones que son inoportunas, decisiones que tal vez lamentemos. Dios me dijo que venda todo lo que yo tenga. Entonces, Señor, confírmame. Si tú dices que yo tengo que vender esto para este negocio, pues ¿sabes cómo miro yo cuando hay una confirmación que Él responde? Porque de repente se empiezan abriendo las puertas, se empiezan abriendo las oportunidades, como que Él facilita, o sea, ¿sabes? Es cierto que Él nos demanda que vivamos por fe, pero Él te facilita de modo que tu fe se convierta en una convicción para poderla seguir tranquilamente, sabiendo que Él está contigo, ¿verdad? Bueno, Gedeón, para poder tener esa convicción, él lo hizo. Y él le dijo, Señor, yo quiero una señal, muéstrame. Y mire lo que él le pidió a Dios. Le dijo de esta manera. En Jueces 6:36 dice así. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. O sea, agarra un montón de algodón de lana, la va a poner en la tierra, llamémosle. Si hay rocío, solamente en el vellón y toda la tierra quedará seca. Entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y dice en el verso 38, y así sucedió, cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón. Y dice que llenó un tazón lleno de agua. Y no se queda aún más. Esto no lo agregué pues tratando de evitar que nos atrasemos en el tiempo, pero dice que cuando Gedeón vio el milagro, eso de que todo estaba seco, dijo, y esto estaba lleno de humedad, ¿sabe? Él pudo haber dicho, no, posiblemente fue el rocío de la noche. Y él le dijo, Señor, discúlpame que te pida otra señal, pero te pido ahora al otro día que yo vea lo contrario, que todo esté húmedo, o sea, todo lo que esté alrededor del vellón y el vellón esté totalmente seco. Y cuando él fue, efectivamente, así lo encontró. ¿Sabe qué dice la historia? Que con esa certeza de ese milagro, Gedeón se levantó creyendo que Dios lo estaba llamando. Dice que él vino y tomó la decisión. Y había un altar ahí de esas seres idolátricos o esas figuras de idolatría. Y él vino y agarró pues dice que algún elemento y los quebró. Él dice que agarró todos los ídolos del lugar y los quebrantó. Y dice entonces que el otro día el pueblo se levantó contra Gedeón porque supieron que era él y le iban a hacer daño cuando el papá de Gedeón, Joás se llama, él defendió a su hijo. Y Gedeón se dio cuenta que definitivamente Dios estaba en esto porque este lugar de idolatría era el padre. Y el padre, uno de estos ídolos era de su papá. Y el padre defendió a Gedeón. Entonces él dijo definitivamente Dios es el que da paz. Y ahí es donde sale aquel término en hebreo, Jehová Shalom. Jehová es Shalom, Jehová es mi paz. Y de ahí se quedó prácticamente como un hábito en que cuando entran ellos a un lugar, a una casa de habitación o a donde sea, lo primero que dicen Shalom. Shalom, dando a entender, recibe la paz, recibe la paz. Imagínense, esto salió de nada menos de una convicción de alguien que pudo ver cómo es que Dios le habló, le aseguró que Él estaba con él.
Entonces, con esas, llamémosle así, señales de que Dios estaba con él con esto del vellón, Dios estaba con él con esto de los ídolos, él viene y comienza a anunciar que él tiene la dirección de Dios, que él es el escogido por Dios para darle la libertad a los madianitas. Y realmente convence a mucho pueblo. Dice que imagínense cuántos, pero se agruparon 22,000 hombres para poder batallar con Gedeón. Y ya Gedeón tenía comunión con el Señor y le consulta. Y el padre le dice, no. 22,000 es mucho pueblo. No vaya a ser, dice él, que ganen y digan que ganaron por sus propias fuerzas, por propios medios. ¿Sabes qué? Diles que regresen a casa todos los que tengan temor o estén angustiados. Y dice que regresaron a casa 12,000 y se quedó con 10,000. Entonces vino Gedeón y dijo, ahora sí, con 10,000 vamos. No, le dice el Señor, todavía son muchos. Dios mío, dice él, ¿y qué voy a hacer? Llévatelos a ejercitar y llévalos después a un riachuelo y que tomen agua. Bueno, pero leámoslo cómo es que sucedió, porque cuando tomaron agua, Dios escogió a un grupo que tomó agua de una manera que realmente era la seña, era la muestra que Dios le dice a Gedeón, con estos vamos a conquistar a los madianitas. Entonces dice así de esta manera, mire cómo dice. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. O sea, se rodearon a beber como un perrito, con las dos manos puestas en el suelo y dejaron a un lado la armadura. Los 300 estos eran los que de rodillas tenían la armadura todavía en la mano y solo con una mano agarraron agua con llamémosle así, con la mano así dobladita, agarraron agua y con la armadura y tomaron de esta manera. Entonces Dios dijo, esos que no soltaron el arma y que tomaron agua de esta manera, esos son guerreros que yo necesito. Le dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Pero aquí hay una figura muy linda, porque vemos que Dios cuando escoge a aquellos con los cuales Él va a hacer proezas, Él le dice, nunca sueltes la espada. Y la espada es su palabra. Dice que la espada es como una espada de dos filos que entra y separa el alma del espíritu, ¿verdad? El que separa las intenciones del corazón. Dice que hay muchos versos en la escritura que hablan que la espada es figura de la palabra. Incluso dice que la espada, dice Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, es la espada del espíritu de la palabra. O sea que no es solo tener una palabra en la mente, sino tener el espíritu de la palabra. Aquellos que van a refrescarse con la llenura del Espíritu Santo, que es figura también del agua, para limpieza, tomar del agua de la frescura del Espíritu Santo, nunca sueltan la espada del Espíritu de su palabra. Qué lindo, porque el Señor te dice, con estos pocos que tomaron ese ejemplo de ser activos o de no soltar la espada, de no soltar la palabra y tomar agua armados de esta manera, son los que me van a ser muy útiles. Imagínense que dice la historia que cuando Gedeón fueron a inspeccionar la tierra de los enemigos, no aparece
el número de la cantidad que vieron, porque eran, la palabra que utilizan es incontables. O sea que seguramente tal vez había 1,000,000 de personas de enemigos. Eran mares y mares y olas de enemigos, porque estos madianitas se habían orquestado con otras tribus también. Entonces, cualquiera que mira esta escena de ver esa cantidad de gente y miro este lado y solo tengo 300, cualquiera podría ponerse nervioso o poder decir, definitivamente aquí ya nos hicieron chicharrón. Pero no fue así con Gedeón. Por eso esa era su fuerza, la fe con que él se mantuvo creyendo. Y eso hace que Dios nos dé la victoria. Oye lo que te digo, Dios te va a dar la victoria. ¿Cómo fue que Dios le dio la victoria a Gedeón? Pues de una forma muy particular, porque le dice, bueno, vas a agruparte en 3 grupos de a 100, 300, y van a estar sobre los montes, uno al norte, otro al oriente, uno al este, otro al oriente y otro al norte o al sur, una de las 3. O sea, de modo que van a cubrir 100 alrededor de todos estos. Y lo único que van a tener es una trompeta y una llama que va a estar cubierta, tapada, utilizan ahí pues una especie de tetera, le llaman, como un recipiente de barro. Y en el momento que yo diga, van a empezar a sonar la trompeta. Pero léalo conmigo, mire cómo dice. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Y cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento. Y todo el ejército de los enemigos se echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento. Puede imaginarse ese alboroto con las trompetas. ¡Pah! Cuando nosotros oigamos a la final trompeta, cuando Él venga con voz de trompeta, dice, y Él se anunciará. No va a ser como a estos, que estos salieron corriendo asustados. Nosotros vamos a estar esperanzados porque sabremos que el Señor también toca su trompeta. Una trompeta que va a capturar a su pueblo y lo va a juntar. Esta trompeta con ellos es una trompeta que los asustó y dice que ellos se mataron uno con el otro. Y fue una victoria total. Y dice que los que estaban espantados corriendo, ellos salieron y los fueron a buscar a pueblo por pueblo y pueblo por pueblo hasta que no quedó ni uno de ellos. Incluso agarró a los reyes y dice Gedeón que su botín era tan grande, el botín que tuvo, que prácticamente él quedó muy enriquecido. Lamentablemente, este mismo botín fue la pérdida de Gedeón. ¿Cómo así la pérdida? Bueno, él cometió un grave error, porque con ese botín, dicen 8, 27 y 28 de esta manera, y Gedeón hizo un efod y lo colocó en Ofra. Él hizo un ídolo, utilizando una figura espiritual, y lo colocó en una ciudad, con lo cual todo Israel venía a adorar, pero al mismo tiempo se corrompieron. Esta palabra prostituirse quiere decir que ellos ahí agarraron nuevamente la costumbre de agarrar otros dioses. Y esto vino a ser la ruina para Gedeón y su casa. Pero aún así venció Israel.
Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y ya no volvieron a levantar cabeza. Y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Aprendamos de esto. A veces el que crea estar firme, mire, no caiga. La mucha riqueza realmente envaneció a Gedeón, porque él dijo, bueno, vamos a quedar bien con el pueblo, y la mucha riqueza hizo que él volviera a la idolatría. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo sabe usted que eso repercutió? Pues por sus hijos. Porque dice que en 40 años él pues tuvo sus generaciones y él falleció y no dejó un legado. Entonces su hijo fue el que prácticamente tomó ese legado a la fuerza. Y este fue Abimelech. Mire cómo dice Jueces 9, del 1 al 2. Dice así. Abimelech, hijo de Jerobaal. Jerobaal era el nombre que le pusieron a Gedeón cuando destruyó los ídolos de su padre. Fue a Siquem, a los hermanos de su madre. Abimelech vino y se juntó con los familiares de su mamá. Y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre. Y habló con ellos de la casa de su padre, de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos a todos los de Siquem, ¿qué será mejor? Que gobiernen 70 hombres, porque Gedeón llegó a tener 70 hijos. Todos los hijos de Jerobaal, Gedeón, o que los gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy vuestro y carne vuestra. O sea que, en otras palabras, lo que hizo aquí Abimelech fue nada menos que aprovechar la influencia que tenía su madre. Seguramente Gedeón tuvo varias mujeres, y en este lugar de Siquem, él logró convencer a toda la familia diciendo, miren, hay 70 hijos, ¿quién va a ser rey? No se va a cambiar el reinado por diferentes, o sea, no vamos a tener 70 reyes, pues es imposible, o jueces, porque él ya empezaba hablando de reyes, y nunca Dios les quiso poner reyes. Él quiso poner ahí un concepto de idolatría, bueno, de reinado, que no era el que Dios les estaba enseñando, y logró convencer a un buen grupo de gente. Tanto es así, los logró convencer que esta gente le financia, o sea, les financiaron su traición. Y eso fue lo que pasó. Mire, léalo conmigo. Dice ahí que todas estas personas a que él logró motivar o politizar, le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal Berit. O sea, aquí está hablando que nada menos que de una casa de un ídolo, de una, llamémosle así, de otras creencias que no eran las de Dios, con los cuales Abimelech tomó a sueldo a hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Orfa y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal o Gedeón, 70 hombres sobre una piedra. Pero Jotam, el hijo menor de Jerobaal, o sea, el hijo menor de Gedeón, se libró porque se escondió. Aleluya. Qué serio esto. ¿Cómo es que logra engañar, persuadir, como uno que se declara el único para reinar? Realmente hizo una cosa terrible, porque si algo Dios aborrece es la deslealtad y la infidelidad. Dios lo aborrece. Y realmente fue desleal para con los principios que él vivió de su padre, que trató de librar a un pueblo que tuvo la experiencia de un Dios todopoderoso. Y seguramente esas historias pasaban de generación a generación contando esas experiencias. Pero no lo hizo así. Pero
como siempre el que comienza mal, termina mal. Dice que empezaron a levantarse estos otros liderazgos de ese lugar, de toda la región, y dijeron, no es correcto lo que hizo Abimelec, no es correcto. Y empezaron a organizarse para destronarlo. Entonces vino Abimelec y logró hacer un ejército y dijo, bueno, vamos a ver quién es más fuerte. Y cuando se enfrentaron, curiosamente, desde una muralla que había ahí, una mujer viene y saca y tira una piedra de moler y le cae nada menos que en la cabeza de Gedeón. Mire cómo dice Jueces 9, 53 y 56. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, Abimelec, y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Y mire cómo dice el verso 56. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. O sea que prácticamente no era del agrado de Dios lo que él hizo. Pero ¿qué deberíamos de aprender aquí nosotros? Mira, no es con espada, no es con ejército, es por su Santo Espíritu, dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Padre. Si tú tienes algo contra alguien, deja que el Padre tome acción. No trates tú de articular o ser artífice de una venganza. No, eso es terrible. Lo que tenía era una ambición de poder y él la quiso obtener. Que podamos nosotros, Señor, seas tú quien gobierne mis pasos, porque si Dios te quiere dar la posición que Él quiere, si Él te quiere poner la provisión que Él quiere, si Dios te quiere dar la relación que Él quiere, deja que Dios lo haga. Deja que Él sea el propicio. Es muy fácil querer decir a mi manera, pero a veces no es la manera de Dios. Y curiosamente, dice que mató a sus hermanos a los 70 sobre una piedra. Y una piedra lo mató a él también. ¡Wow! ¡Qué grueso! Bueno, con esto terminamos lo que es Gedeón y Abimelec. Y dice que después el pueblo de Israel, pues, volvió a las suyas, porque, pues, nada menos que ellos volvieron a apartarse de Dios. Y Dios les manda otro gobernador. Y pues, prácticamente solo hay 2 versos que hablan de y dice así. Después de Abimelec se levantó para librar a Israel, o sea que sí lo libró, Tolá, que significa gusano, hijo de Fua, y Fua significa estruendoso, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Y eso es todo lo que dice de Tola. Y uno dice, ¿qué voy a aprender ahí? ¿Sabes cuál es la enseñanza que vemos? Que Dios te dice, no necesitas que yo hable mucho de ti para que tú cumplas mi propósito. Tola, como un pequeño gusano, dice, él logró hacer el propósito que Dios tenía. Y él logró alcanzar la paz. Mire, él juzgó a Israel, dice, 23 años. Se habla más de Abimelec con su traición que de Tola. Entonces uno dirá, pero entonces yo quiero darme a conocer. No, deja que el Señor te conozca. Si algo yo le pido a mi Dios es, Señor, porque yo esté convencido que tú me conoces, yo sé que tengo paz. Si Dios te conoce, déjate llamar gusano, porque sabes que es lo lindo, que un gusano va a ser transformado en una bella mariposa. Un gusano puede ser transformado en una
llamémosle un vaso o un elemento que Dios vaya a usar magnífico con todo su esplendor. Qué lindo saber que no hay que hablar mucho para alguien que cumple el propósito de Dios. Y aquí ustedes encontramos otro que significa Jair, el que ilumina, que tampoco se habla mucho del otro juez. Y dice en el verso 3 y 5 del capítulo 10, tras él, o sea, tras Tola, se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años, otro que cumplió su propósito. Pero este sí tuvo un fruto. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad, y murió Jair y fue sepultado en Camón. ¿Sabes qué enseñanza veo yo aquí? Que es cierto que Tola y Jair hicieron el propósito de Dios. Tola no es muy bien mencionado, pero cumplió lo que Dios quería y dio el fruto que pudo dar. Tal vez él solo dio el 30%. Pero Dios te dice, y si tú haciendo mi propósito te propones a dar el fruto que yo demando, y ahí está Jair. Tuvo 30 hijos y cada hijo tuvo su ciudad. Y cuando habla que tenía su asno, tenía la autoridad, cabalgaba con autoridad. Así como Jesucristo cuando entró a Jerusalén en el asno, ahí viene el rey que viene a gobernar, y ponían palmeras delante de él, hojas de palma delante de él. Da aquí a entender que este Jair logró dar el fruto de 30 hermosos hijos gobernando. Qué lindo. Aleluya. La verdad que es hermoso conocer acerca de los jueces, porque yo le pido a Dios, Señor, que yo pueda ser como estos jueces, que podamos tener esa habilidad, esa destreza para poder liderar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, pero ser útiles para ti. Te lo pido, Señor. Ahí donde estás, Padre, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando. Y desde ya, Señor, que el espíritu de estos jueces que vimos de hoy, como de Gedeón, de Tolá y de Jair, caiga en nosotros. Y reprendo toda obra del diablo, como lo que pasó en este Abimelech, que pueda estar fastidiando en la vida de algunos. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto pues damos finalizado el discipulado de hoy. Te bendigo y seguimos hasta la otra semana.